Hola, esto es África 7 días, el magazine de la actualidad africana. Mi nombre es Amal Ben Othman. Comenzamos con los titulares. ¿Estará Vladimir Putin presente en la cumbre de los BRICS que se celebrará en agosto en Sudáfrica? Esta es la pregunta en boca de todos debido a una orden de detención de la Corte Penal Internacional que pesa sobre el presidente ruso. En Senegal, Ousmane Sonko, principal opositor político del presidente Macky Sall, fue condenado a 2 años de cárcel por corrupción de menores. El caso es tan jurídico como político y provocó manifestaciones que han dejado al menos 16 muertos. Y nos vamos a Río de Janeiro para descubrir las obras de Maxwell Alexander. Este artista brasileño busca exponer su obra fuera de los circuitos elitistas y romper con el estigma asociado a la representación de la población negra en el arte. Nuestros corresponsales Luis Rolé y Amin Guidara le entrevistaron. Pero empecemos con este rompecabezas diplomático para Sudáfrica. ¿Podrá el país acoger a Vladimir Putin en la cumbre de los BRICS a finales de agosto? Los ministros de Asuntos Exteriores del grupo, que incluye a Sudáfrica, Brasil, China, India y Rusia, se reunieron en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para preparar la cumbre de agosto que reunirá a los jefes de Estado del bloque en Johannesburgo. Uno de los temas que dominó el encuentro fue el de la asistencia o no de Vladimir Putin. Su última reunión fue en 2019. La pandemia de COVID-19 había puesto un freno a los encuentros del grupo BRICS. Pero ahora que el virus ya no asusta a nadie, los ministros de Asuntos Exteriores del bloque han aceptado la invitación de Sudáfrica para preparar la próxima reunión de sus jefes de Estado, que tendrá lugar en Johannesburgo en agosto. La eventual presencia del presidente ruso, Vladimir Putin, marcó la etapa previa del encuentro de los diplomáticos. Sudáfrica, que ostenta la presidencia rotatoria de los BRICS, evitó abordar el tema en público. No obstante, su ministra de Asuntos Exteriores confirmó que el presidente ruso sí había sido invitado, a pesar de la orden de detención dictada contra él por la Corte Penal Internacional como sospechoso de delitos de deportación de niños ucranianos. No podemos permitir que un conflicto en una parte del mundo sustituya la ambición de erradicar la pobreza global como el mayor reto mundial. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el presidente ruso apenas ha salido de su país. Es su ministro de Asuntos Exteriores quien viaja en su lugar. Sergei Lavrov también fue preguntado por la posible asistencia de Vladimir Putin a la cumbre de agosto. Se limitó a elogiar al grupo BRICS como alternativa al orden mundial liderado por Occidente. BRICS es una estructura diferente, una nueva organización basada en los principios de igualdad, respeto mutuo, consenso, no injerencia y estricta adición a la Carta de la ONU, a todos sus principios y a sus vínculos recíprocos. Sudáfrica es miembro de la CPI y en teoría debe detener al presidente ruso si entra en su territorio. Pero esta posibilidad es inimaginable para Pretoria, que mantiene estrechos lazos con Moscú. El gobierno sudafricano ha creado un comité interministerial para encontrar una solución a este rompecabezas jurídico-diplomático. Invitar a Putin sin incumplir sus compromisos internacionales. Y a la espera de una solución a la participación de Putin en la cumbre de agosto, Pretoria aprovecha su presidencia rotatoria para promover los intereses del continente. El tema de este año es África y los BRICS, una asociación para el crecimiento acelerado, el desarrollo sostenible y el multilateralismo. Pasamos ahora a Senegal, donde las tensiones políticas son máximas. La justicia ha condenado a 2 años de cárcel a Ousmane Sonko, principal opositor político del presidente Macky Sall, después de que una antigua empleada de un salón de masajes presentara una denuncia contra él por violación y amenazas de muerte. Pero estos cargos no fueron confirmados por el tribunal. Sin embargo, este condenó a Sonko por corrupción de menores, que es un delito de incitación al libertinaje de un menor de 21 años, edad de la denunciante en el momento de los hechos. Tras conocerse el veredicto, protestas estallaron y al menos 16 personas perdieron la vida. Escuchemos el análisis de nuestra corresponsal Sara Sacó.
un juicio político, una justicia a las órdenes del poder. Para los partidarios de Ousmane Sonko, su condena tiene un solo objetivo: evitar que se presente a las elecciones de 2024. Una pena de prisión de 2 años le hace perder sus derechos civiles y, por lo tanto, la posibilidad de presentarse a las elecciones. En definitiva, los manifestantes acusan al presidente Macky Sall de querer eliminar a un serio oponente para las próximas elecciones. Los partidarios de la oposición están convencidos de que Sall está preparando el terreno para un tercer mandato. Si una calma precaria ha vuelto a las calles de Dakar, el fondo del problema sigue sin estar resuelto. La policía retiene a Ousmane Sonko en su casa, oficialmente para mantener el orden público. Su detención podría tener lugar en cualquier momento y podría reavivar la violencia en el país, donde la tensión aún es alta. Los dos bandos multiplican los gestos de desafío. El partido de Ousmane Sonko llama a los senegaleses a intensificar la resistencia hasta la dimisión del presidente. Denuncia una represión asesina por parte de las fuerzas de seguridad. Por su parte, el gobierno reitera que mantendrá el orden público y afirma que unos agresores bajo influencia extranjera se mezclan con los manifestantes. Por lo tanto, la situación parece completamente bloqueada a 8 meses de las elecciones presidenciales. Esto preocupa a los países vecinos y a la comunidad internacional, que llama a la calma. Senegal suele ser conocido por su estabilidad en una región agitada por golpes de Estado y amenazada por el yihadismo. Pasamos ahora a un tema distinto: las actividades ilegales de las empresas chinas en República Democrática del Congo. Las conclusiones de las ONGs ecologistas son indiscutibles. República Democrática del Congo, que alberga casi la mitad de los bosques de todo el continente africano, sigue perdiendo este capital de biodiversidad a un ritmo cada vez mayor, y el opaco sector maderero es el principal culpable. Para hablar de ello nos acompaña Gloria Pallares, periodista que acaba de ser premiada por la agencia de prensa EFE y el consorcio público español Casa África por una investigación publicada en El País sobre la explotación ilegal por parte de empresas chinas en el norte de República Democrática del Congo. Gloria, felicitaciones por su premio. ¿Qué le llevó a interesarse por las actividades de las empresas chinas en esta parte del Congo y a llevar a cabo esta investigación? De entrada me interesé por la selva del Congo porque es la segunda mayor selva del mundo después de la Amazonía y, sin embargo, es mucho más desconocida para la ciencia, para los periodistas y para el gran público. Entonces, así empezó un poco mi interés por las selvas de África Central. Luego yo, cuando fui a la República Democrática del Congo, estaba radicada en la mayor provincia forestal del país. Y por lo tanto ahí el sector forestal es capital para la economía y también de algún modo hay presencia del sector minero. Por eso empecé a seguir la actividad de las empresas madereras y también mineras. Y las especies de árboles taladas se encuentran en peligro de extinción y deberían ser protegidas. ¿Cómo hacen estas empresas para obtener permisos de tala? Lo que ocurre en la República Democrática del Congo, y eso es un gran problema que va más allá del sector forestal, es que, como dice un experto, uno de los expertos a los que entrevisté, las administraciones, ¿no?, las autoridades gubernamentales, a menudo lo que son es máquinas de legalizar operaciones. Entonces, en el caso de la Flormosia, pues, lo que vi es que hay empresas que están trabajando con permisos a la carta. O sea, en este permiso se va a escribir lo que ellas quieran. Eso se va a firmar, ¿no?, por una autoridad competente. No son documentos falsificados, son documentos auténticos firmados por autoridades locales, pero el contenido de esos documentos es totalmente irregular. Por ejemplo, dicen que en tu concesión existe Afrormosia, pero quizás este árbol no existe en tu concesión. Ellos te han dado permiso para vender X metros cúbicos de Afrormosia, pero tú no lo tienes en tu territorio. Entonces, ¿qué vas a hacer o qué puedes hacer?
lo puedes obtener de forma ilegal de otras zonas de la República Democrática del Congo y con este permiso lo exportas. Es una forma, por ejemplo, de blanquear madera. Entonces hay muchas argucias para poder, pues, blanquear o legalizar actividades que violan las normas congoleñas y las normas internacionales. Y estamos hablando de un país extremadamente rico con 2/3 de los habitantes viviendo en la pobreza. ¿Es todo lo que acabamos de mencionar la razón de ello? Yo diría que una de las cuestiones quizá que se desprende de la investigación es que hay unos recursos naturales que son un bien para los congoleños y son un bien para la humanidad, ¿no? Deberían ser un bien público. Y sin embargo, se están gestionando solo para el beneficio privado. Para el beneficio privado de algunas autoridades, no digo de todas, pero sí de algunas autoridades, para el beneficio privado de algunas empresas. Yo creo que ese es uno de los grandes dramas de países como la República Democrática del Congo. Muchos recursos, pero unos recursos que se explotan solo para beneficiar a algunos bolsillos privados. Gloria, muchas gracias por ser nuestra invitada. Pasamos ahora del continente africano a su diáspora en Brasil. Uno de los nombres más destacados de la nueva generación de las artes visuales brasileñas, Maxwell Alexander, presentó una exposición llamada Novo Poder, Pasabilidade en Río de Janeiro, donde vive y trabaja. El artista rompe con la falta de representatividad y los estigmas asociados a la identidad racial. La decoloración del cabello para una persona negra está muy asociada a las facciones de la droga en las favelas, por lo que acaba siendo un estigma que representa peligro, que refuerza la violencia. Pero en los últimos años, esta estética ha sido amada por la moda y el mainstream. Así que hoy está un poco más aceptada, por así decirlo, pero la razón por la que todos los personajes negros de esta figuración, de esta exposición, son rubios, tienen que ver con la idea del autorretrato, que es como yo entro en la figura negra. Maxwell Alexander también reflexiona sobre el fenómeno reciente de la figuración negra en el arte. Creo que la representación negra es un fenómeno reciente, pero también ha sido un fenómeno muy intenso. Cuando vas a la feria de arte hoy en día, ha predominado la representación negra. Creo que se ha convertido en una demanda del mercado, pero es una manera que en varios momentos es un poco embarazosa, pero es necesario. Y también es muy importante decir que no es algo que se regale, es algo que se ha conquistado. Con imágenes de la exposición nos despedimos. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.